Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de los encuentros de Cotelco. En el día de hoy, a esta hora, con nuestro encuentro laboral. Como ya nos hemos acostumbrado, nos acompaña el excelente grupo de profesionales de Escola, abogados, quienes nos han apoyado incansablemente en todos estos días y situación excepcional por la cual estamos atravesando por esas declaratorias de emergencia sanitaria, económica y social. En esta oportunidad del Grupo Escola nos acompaña Néstor Julián Zazipa. Néstor Julián, bienvenido. Ya habíamos contado con la presencia de él y contamos también con la presencia de Juan Daniel Sierra. Juan Daniel es abogado y además es antropólogo de la Universidad de los Andes, especialista, ambos especialistas en los temas de derecho laboral. En el día de hoy, como hemos convocado, esta es nuestra sexta conferencia en el tema laboral. Nos vamos a centrar en la temática de la terminación de los contratos, sí, con algún énfasis en lo que tiene que ver con el tema de los despidos colectivos. Pero como siempre, no sé, Néstor, si también tendremos alguna breve introducción de lo que ha pasado en el transcurso de esta semana con algunos temas laborales. Hola a todos. Sí. De parte de Cotelco, expresarles nuestra más cordial bienvenida y el auditorio virtual es de ustedes. Adelante, Julián. Claudia y a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, pues muchas gracias por esta oportunidad de permitirnos pues promover un poco el tema de encuentros tanto académicos como prácticos de todo este tema de esta coyuntura. En esta oportunidad Juan Daniel pues nos va a hablar del tema general de terminaciones de contratos. Vamos a pues hacer una breve introducción frente al tema hotelero a nivel mundial. Y frente al tema de despidos colectivos, pues en esta dinámica vamos a invitarlos a todos ustedes a que participen con unas preguntas generales que hemos planteado a través de unos links que vamos a compartir en el chat para que ustedes tengan una interacción con nosotros y pues vayamos revisando todo este tema de despidos colectivos. Básicamente es eso y pues le otorgo la palabra a Juan, que nos va a hablar pues de todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo quisiera confirmar con Julián y con Claudia, que tal vez son los que tienen el micrófono abierto, si me escuchan bien y si el tono de voz es el adecuado para la conferencia. Sí, perfecto. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio que nos dan a nosotros a Escola Abogados para trabajar de la mano de Cotelco una vez más en diferentes asuntos y poderles presentar algunas consideraciones que son fundamentales cuando se está hablando de la terminación de los contratos de trabajo. En particular, con un énfasis del despido colectivo. La terminación del contrato de trabajo es uno de los temas más sensibles dentro del derecho del trabajo, ¿cierto? Con la negociación colectiva. Son aquellos momentos que necesitan mucha más atención y que son temas absolutamente cruciales y que darían, pues, para conversar y para varias clases, pues, con relación a estos temas se han corrido ríos de tinta, pero en esta oportunidad vamos a tratar de sintetizarlo, darle un enfoque bastante más práctico con relación a lo que ha venido sucediendo con la pandemia, con las medidas del gobierno respecto a la pandemia, con lo que han dicho algunas organizaciones como la OIT o la OCDE con relación a el impacto que ha tenido estas medidas dentro del empleo y en particular dentro del sector hotelero, que es principalmente o por no se puede decir posiblemente, el más golpeado dentro de la pandemia.
dentro de las medidas del COVID-19. Uno de los puntos más importantes en esta charla es ver el orden de lo que vamos a conversar. Y aquí pues aprovecho para responder una pregunta que tenía Claudia al principio, que se relaciona parcialmente con estas medidas que tomó el gobierno durante esta semana con relación a la protección del empleo. Pues si bien esa no es el objetivo pues de esta reunión, pues con mucho gusto podemos tomar algunas preguntas o hacer algunas consideraciones con relación a esa medida. En particular, porque si nos damos cuenta, esas nuevas medidas o el subsidio a las nóminas se da precisamente para evitar ese tema del que vamos a hablar ahorita, un tema pues espinoso, un tema difícil, un tema que debe ser abordado con muchísimo cuidado, tanto frente a todos los que serían los stakeholders, frente a la administración de la empresa, frente a los mismos trabajadores y también frente a las autoridades. En tanto, cada uno de estos puntos podría llevarnos a tener dificultades si no se maneja de manera adecuada. Además, pues como el mismo decreto lo menciona, esta medida del subsidio de las nóminas lo que busca es proteger al empleo, y el mismo decreto menciona que en el cálculo de lo que va a ser la ayuda, lo que se tiene que calcular con base en aquellos puestos de trabajo, comillas, que se quieran proteger, ¿ok? Es decir, que no se quieran terminar. Esa es una consideración que podemos hacer después, podemos retomar después, pero pues vale la pena que se mencione desde de entrada, un poco haciendo uso del comentario de Claudia. Bueno, entonces lo que vamos a ver en primer lugar es un panorama económico general muy enfocado en el sector hotelero, unas estadísticas y números. Este panorama no es un panorama que lo incluimos en la presentación básicamente porque teníamos que incluir una introducción, no es así. Estos temas son absolutamente fundamentales en el mundo del derecho. El derecho no es ajeno a la economía, y tampoco los jueces van a ser, no tienen cómo abstraerse de la realidad para emitirse los fallos. Entonces, de entrada les quiero decir que este panorama que se va a dar es absolutamente fundamental, en particular en las acciones de tutela, en las cuales vamos a tener que argumentar la proporcionalidad de las medidas que tomemos, y necesitaremos estar muy bien preparados, pues porque como ustedes bien conocen, cuando nos llegan las acciones de tutela, estas tienen máximo 2 días para contestarse, y en algunos casos que nos ha sucedido en la oficina nos han dado 4 horas para contestar. Es decir, todo tiene que estar bastante fresco y a la mano en el momento de responder las tutelas. Posteriormente vamos a hablar de la estabilidad laboral, que de entrada les digo, no debe ser confundida con la estabilidad laboral reforzada, que es un fenómeno diferente. Entonces, la estabilidad laboral lo vamos a desarrollar como aquel principio que precisamente se debe tener en cuenta en el momento de la terminación del contrato. Es uno de los pilares fundamentales y también sobre los cuales se van a montar gran parte de nuestras defensas en el momento en el cual cuestionen las decisiones desafortunadas de terminación que en algunos casos se tendrán que dar. Posteriormente vamos a explicar los modos de terminación del contrato de trabajo y sus limitaciones. Las causas legales, vamos a hacer un análisis de las causas especiales, el cierre del establecimiento. Esperamos que esto honestamente no suceda, que esto se quede aquí en esta presentación y ya. Vamos a hablar de los despidos colectivos, que es el principal tema dentro de esta charla. Vamos a hacer unas características de los despidos colectivos, unas características del trámite frente al Ministerio del Trabajo. Vamos a hablar de las pruebas dentro del despido colectivo y vamos a hablar de los efectos del despido colectivo. Finalmente, pues vamos a tomar unas recomendaciones finales. Entonces, como estos webinars y esta manera de comunicación
puede resultar particularmente difícil, en tanto uno no siempre pues tiene la oportunidad de verle las caras o de ver la manera en la cual está reaccionando o de interactuar con el público de una manera mucho más fluida. Hemos pensado en enviarles unos links a través de la charla, a través del chat digamos, de la sesión, y que ustedes puedan ir respondiendo, y sería ideal para nosotros poder articular esas, digamos, esas respuestas dentro de lo que sería nuestra charla. Y así, pues, obviamente tratar de mantener la atención y de analizar cómo es que está pensando el público con relación al tema, para así enfocar de una mejor manera los comentarios. Entonces, como lo anunciamos, digamos, iniciamos dando un panorama general de cómo funciona el empleo en, digamos, en esta coyuntura. Entonces, como lo mencionaba igualmente al principio, esta situación del empleo a nivel mundial no puede ser desconocida, o más bien tiene que ser explicada a los jueces en el momento de una reclamación judicial. Tiene que explicarse de una manera contundente la necesidad, sobre todo la no arbitrariedad, y que estas medidas no se toman como una manera caprichosa, sino que se toman bajo unas circunstancias de apremio, se toman bajo unas circunstancias excepcionales y que resultarán necesarias y proporcionales. En este slide que estamos viendo en este momento, vemos cuáles son aquellos de los sectores que han sido más golpeados en términos de empleo y de, digámoslo así, fragilidad del empleo en la economía. Entonces, vemos que hay ciertas, digamos, que no es lo mismo el nivel de impacto que pueden llegar a tener las artes, el entretenimiento, la recreación y otras actividades de servicio, que si bien son altas, el transporte, el almacenamiento y la comunicación, que también es alto, con otras actividades que tienen un impacto muchísimo mayor, como la hostelería y la restauración. Entonces, estos puntos serán absolutamente cruciales en el momento de hacer tanto intervenciones frente a las diferentes organizaciones sindicales con las cuales nos podemos enfrentar. Esto es importante de cara a un comentario que vamos a hacer al final sobre eventuales espacios de consulta que serán convenientes y en algunos casos necesarios dependiendo de la relación laboral, o que en otros casos podrá no darse o no ser necesario en lo más mínimo espacios de consulta con las organizaciones sindicales frente a las medidas que lleguen a tomarse. También es importante mirar en el mundo, en el sector hotelero, cómo ha impactado el COVID-19 en las operaciones. En particular, o sea, las medidas que se tomen en Colombia con relación a la terminación de los contratos de trabajo, desafortunadamente no son aisladas frente a las medidas que se tomen en el resto del mundo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en Italia, en el cuadro que vemos a la izquierda, hay una proyección de ingresos que va dramáticamente en picada, tanto en los diferentes sectores de lo que se entendería como el sector hotelero. Entonces vemos, por ejemplo, cómo en la línea recta hay una caída que, si bien es pronunciada, no es tan pronunciada como la línea punteada que se ve en el caso del peor worst case escenario de lo que sería la caída en ingresos en el sector hotelero. Ahora, en el sector de turismo, por supuesto que es una cadena grande, y hay otros actores como las agencias de viaje y los operadores de tours.
estos también vemos como definitivamente en el mejor de los casos vemos una caída no tan pronunciada como la de la propia de los hoteles, pero sí se ve de manera pronunciada. Igualmente, la línea punteada nos muestra una caída supremamente importante en lo que sería el peor caso. Es decir, tanto en el mejor como en el peor caso estamos viendo unas caídas absolutamente dramáticas. Las caídas, incluso en el sector de turismo, que no tiene que ver con facilidades o con instalaciones hoteleras, se ven caídas que son menos dramáticas, pero que tienen una caída de todas maneras significativa. Igualmente, pues vemos que en Alemania y en Estados Unidos, pues hay operadores turísticos que han tenido pérdidas absolutamente gigantescas, como de 740 millones de euros entre enero y marzo en el mayor tour operador del planeta, el alemán TUI. Adicionalmente, en Estados Unidos, las cifras de desempleo crecieron desde el 3% en febrero a en abril el 14.7%. Estos porcentajes de desempleo todos los días se desactualizan. Desafortunadamente, pues vemos que estamos frente al mayor nivel de desempleo, por lo menos en Estados Unidos, desde la depresión de los años 30. Y es reconocido como el sector hotelero es uno de los más golpeados. En Colombia, Corficolombiana también señala como en la escala de vulnerabilidad, en la mayor, en la parte más alta, está el sector de hoteles y restaurantes, en lo que tiene que ver con impacto del empleo, del COVID-19 en el empleo. Vemos que está siendo la administración pública tiene una escala de vulnerabilidad muy baja, lo vemos que está en verde, ¿cierto? El sector financiero también está en verde, servicios públicos tiene unos leves matices hacia medio en lo que tiene que ver con el trabajo presencial, únicamente el trabajo presencial, porque vemos que hay actividades que se pueden realizar por los canales virtuales del sector financiero o de los servicios públicos. Igualmente las comunicaciones, y así vemos cómo va creciendo o va cambiando de color la tabla, llegando hasta el rojo máximo en el sector de hoteles y restaurantes. Entonces, este es un panorama que, como les comentaba, resulta fundamental tenerlo claro en el momento en el cual nos lleguen acciones judiciales en las cuales se cuestionen las medidas que podremos llegar a tomar. Entonces, no resulta una introducción general para el tema, para hablar de la terminación del contrato de trabajo, sino que resulta un punto supremamente importante en el momento de tomar decisiones frente a la defensa que se haga de nuestros clientes y de las personas con las que nos asociamos o de los empleadores del sector hotelero. Ahora, la estabilidad laboral o la estabilidad en el trabajo. Tiene estos dos nombres dentro de la teoría constitucional y laboral. Lo primero es hacer una claridad muy importante, y es la estabilidad laboral tiene un pleno arraigo constitucional. Es decir, nuestra Constitución, la Constitución del 91, establece que uno de los principios fundamentales de las relaciones laborales, es decir, de todas las relaciones laborales, es la estabilidad en el empleo. Y es tan importante como muchísimas otras, como por ejemplo la remuneración mínima vital y móvil, la igualdad de oportunidades para los trabajadores, una de los pilares del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo,
la irrenunciabilidad de los derechos mínimos y en general de todos los derechos y los principios fundamentales del derecho del trabajo. Vale la pena pues mencionar que estos principios son aquellos principios que guían la interpretación judicial también. No nos debemos olvidar que la mayoría de nuestro código, o sea, nuestro código sustantivo del trabajo, se lo inventaron estuvo hecho su gran mayoría antes de la Constitución del 91. Después vino la Constitución del 91 y dijo, estos deben ser los principios que deben guiar el nuevo Estatuto del Trabajo. El nuevo Estatuto del Trabajo, por supuesto que hasta hoy no ha salido desde que, digamos, se dio origen a la Constitución poco menos de hace 30 años. Pero que la Corte Constitucional ha señalado que estos principios que deben guiar el nuevo Estatuto del Trabajo gozan de plena aplicabilidad y deben servir de guía en la aplicación de las normas laborales en este momento. Entonces, el mensaje que quiero darles a partir de esta diapositiva es que la estabilidad en el empleo es un principio de todas las relaciones laborales, sea del contrato a término fijo, sea del contrato por la duración de la hora labor, sea del contrato indefinido, sea del contrato temporal, sea del contrato el contrato laboral a través de un contratista. Entonces, este va a ser el marco en el cual debemos comprender nuestras relaciones laborales y en el cual debemos argumentar nuestras defensas en el momento en el cual nos lleguen a cuestionar algunas de las medidas que desafortunadamente tengan que tomarse con relación a la terminación del contrato de trabajo, en particular cuando la terminación no se basa en una justa causa. Porque como lo vamos a ver más adelante, en las justas causas, pues no hay, digamos, las justas causas son la antítesis de la estabilidad laboral. Quien incurre en una justa causa, pues en ese caso no tiene derecho a una estabilidad en el empleo. Es una garantía de todas las relaciones laborales la estabilidad laboral. No se debe confundir con la estabilidad laboral reforzada. Entonces, como la mayoría de los que estamos aquí hemos podido presenciar, la estabilidad laboral reforzada es un mecanismo en el cual como su nombre lo dice, se refuerza, se fortalece la estabilidad laboral primaria de algunas poblaciones en particular. De acuerdo con la Corte Constitucional, tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada no solo las personas que tienen unas serias complicaciones de salud que impactan el desarrollo, que impactan de manera sustancial el desarrollo de sus labores, no solo de estas personas, sino también otro tipo de poblaciones. Entonces, los líderes sindicales también tienen derecho a una estabilidad laboral reforzada. Las personas que hayan sido víctimas de acoso laboral y hayan ejercido su acción. Las personas que hayan servido como testigo en el procedimiento de acoso laboral. Las personas, por supuesto, las mujeres embarazadas y las mujeres en lactancia o en licencia de maternidad tienen diferentes tipos de estabilidad laboral. Incluso la Corte Constitucional llegó a ampliar esta estabilidad laboral reforzada al esposo de la mujer embarazada cuando depende económicamente de la persona que tiene el empleo. Entonces, estos son grupos especiales que tienen una estabilidad laboral fortalecida. La estabilidad en el empleo, dice Antonio Bailos, que es uno de los más importantes doctrinarios del derecho del trabajo, ha sido un elemento central en el diseño de la tutela de los derechos de los trabajadores y en procura legal y colectivamente. Es decir, la estabilidad en el empleo es absolutamente fundamental en la historia del derecho del trabajo. Es uno de esos principios fundantes del derecho del trabajo.
Y este derecho, de hecho, está pensado, por lo menos desde la teoría del derecho del trabajo, en generar beneficios tanto para trabajadores como para empleadores. Es decir, que la estabilidad en el empleo y las fuentes o aquellas normas que fortalecen la permanencia en el empleo tienen ciertas ventajas también para los empleadores, principalmente en la retención de las personas que tienen unos grandes conocimientos, primero, y segundo, en la reducción, o sea, en que reduce la posibilidad de la arbitrariedad en la terminación del contrato de trabajo. Como bien lo comentábamos hace un principio, la terminación del contrato de trabajo es uno de los momentos más sensibles de la relación laboral y es uno de los momentos más sensibles que puede llegar a generar una gran cantidad de insatisfacción y de frustración dentro de la fuerza laboral. Es decir, si se mandan malos mensajes dentro de la terminación del contrato de trabajo, pues estaríamos impactando también a nuestra población de trabajadores que continúa vinculada. Puede ser un mecanismo que puede generar digamos, una insatisfacción, una frustración, una falta de motivación de las personas que están vinculadas, al igual podría llegar a generarnos riesgos de orden jurídico. Entonces, la estabilidad en el empleo, dentro de la teoría del derecho laboral, que dicen que no hay nada más práctico que una buena teoría, y en particular en las acciones de tutela, tenemos que son dos tipos de estabilidades laborales. Entonces, está la estabilidad relativa en el trabajo, en el cual esta estabilidad se da en virtud de una indemnización, digámoslo así, es una estabilidad, un tipo de estabilidad, una forma de proteger ese derecho constitucional a la estabilidad en el empleo que tiene una menor intensidad, que es el que aplica de manera común en las relaciones laborales. Digamos, el hecho de que si se incurre en un despido sin justa causa, la persona va a tener derecho por lo menos al pago de una indemnización. Una estabilidad, el otro tipo de estabilidad que se identifica dentro de la doctrina es la estabilidad absoluta en el trabajo. Entonces, esta es una estabilidad de mayor intensidad. Se concibe como el derecho al trabajador para conservar su puesto de trabajo mientras lo desee y el empresario carezca de una justa causa para poderlo despedir. Y si lo hace, tendría derecho al reintegro en el puesto de trabajo. Entonces, incluso en el tipo de estabilidad en el trabajo más fuerte, la estabilidad absoluta, no le protege al trabajador frente a hechos que se puedan llegar a constituir como justas causas. No hay por qué pensar, como algunas personas lo han dicho, que hay ciertos trabajadores que tienen un derecho de propiedad sobre el puesto de trabajo. Digámoslo así, esto no es cierto y esto es inconcebible, esto va en contra del derecho del trabajo. Estas personas pues que se sienten propietarias de un puesto de trabajo. Otras modalidades en las cuales se puede entender la estabilidad en el empleo se han dado en el mundo y se siguen dando en el mundo y digamos, no solo en el mundo a nivel internacional, sino también lo tenemos en Colombia. Lo que pasa es que hay veces que esto se omite dentro del debate y es la estabilidad en el trabajo o en la actividad. La estabilidad en el trabajo o en la actividad es una de las maneras en las cuales se puede dar la estabilidad en el empleo. Entonces, la ley debe procurarle al trabajador la estabilidad en el empleo si procura su continuidad en el mercado profesional, más allá de una determinada empresa o sitio de trabajo. Entonces, una de las maneras más modernas de entender la estabilidad en el empleo no es mediante acciones de reintegro, por ejemplo, como lo contenía nuestra legislación anteriormente, sino es mediante mantenerle al trabajador la posibilidad de engancharse en un nuevo trabajo una vez termine su trabajo actual. Entonces, si el empleador ha sido diligente,
ha sido diligente en la prevención de los riesgos, le ha permitido al trabajador trabajar de manera segura, le ha permitido al trabajador la capacitación. Sí, la capacitación que es fundamental, una capacitación en los diferentes puntos que son necesarios para trabajar en este momento, y más en un mundo en el cual todos los días los skills que se necesitan pues son más refinados y son nuevos. Entonces, si yo le permito al trabajador, por ejemplo, capacitarse en SAP, ya ese trabajador va a tener un nuevo, digamos, un nuevo skill de cara a mantenerse vigente en un mercado profesional. Y esta es una manera también de entender la estabilidad en el empleo. Yo no estoy atado, la estabilidad únicamente se da en el empleo, se da atado a la silla en la cual yo estoy trabajando en este momento. La estabilidad en el empleo se puede traducir en mantenerse activo dentro del mercado profesional, y mantenerse activo implica no solamente mantener un empleo, sino mantener la posibilidad de tener diferentes empleos en tanto yo mantengo mis skills o mis habilidades al día. La estabilidad en el empleo también puede darse en las empresas. Es decir, la estabilidad no tiene que darse necesariamente, como lo mencionaba y como lo caricaturizaba hace un momento, en la silla de trabajo donde yo estoy, o en el computador, o en el restaurante, o en el sitio específico. Es decir, en este momento es donde resulta más fundamental poder entender la estabilidad en el empleo, en mantener el empleo, sea en donde sea que se necesita el trabajo dentro de la empresa. Entonces, hay mecanismos de protección del trabajo, del empleo, que lo que dicen es manténgame a la persona vinculada. Por ejemplo, la imposibilidad de despedir a una persona protegida por el llamado fuero de salud sin permiso del Ministerio del Trabajo. Entonces, este es un tipo de estabilidad que se da dentro de la empresa. La persona sí puede ser cambiada de sitio de trabajo o de labores conforme con lo que efectivamente pueda realizar. A diferencia del tipo de estabilidad en el empleo que vamos a ver más adelante, que es la estabilidad en un determinado puesto de trabajo. Esta estabilidad en un determinado puesto de trabajo es un tipo de estabilidad diferente, y es un tipo de estabilidad mucho más cercana a lo que se da en los líderes sindicales. Los líderes sindicales que, como el mismo fuero sindical los protege, no pueden cambiarse ni instalaciones ni ser desmejorados, aún menos despedidos, sin que medie una autorización, en este caso judicial, una diferencia de la anterior que sería en el Ministerio del Trabajo. Entonces vemos que la estabilidad en el empleo tiene varios matices, tiene varios entendimientos, y que es importante comprender en el momento en el cual, por lo menos desde la perspectiva jurídica, para llegar a fundamentar las medidas que se tomen y para fundamentarlas frente a las autoridades. Bueno, después de hablar del derecho o del principio de la estabilidad en el trabajo, vamos con el tema propiamente dicho de la terminación del contrato de trabajo. Así que en este tema en particular, y ya sobre la base que llevo poco más de 20 minutos hablando de manera consecutiva, vamos a lanzar una ronda de preguntas que la vamos a mandar por el chat. Julián, ¿me confirma cuándo las envíe? Sí, claro que sí, Juan. Una cosa, ¿le parece si vamos planteando las preguntas del público para este primer tema, ya después publicamos las preguntas? Sí, por supuesto. Listo. La primera pregunta es, con todo este panorama económico, ¿la pandemia del COVID no se podría considerar una excepción al principio de estabilidad laboral? Bueno, primero que todo, es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Y la respuesta es parcialmente. Y es parcialmente. No, la respuesta definitivamente no es no. No es definitivamente una excepción al principio de la estabilidad laboral. Eso, lo que trato de decirles con estas charlas es
es un momento en el cual se debe interpretar de manera diferente la estabilidad en el empleo, ¿cierto? Y se debe entender la estabilidad en el empleo, por ejemplo, de una manera en la cual tenga en consideración lo que mencionábamos sobre la estabilidad laboral. Por ejemplo, si yo mantengo a los trabajadores, digamos, con los skills requeridos para poder mantenerse vigente en el mercado de trabajo. Entonces, este es un mercado de trabajo que desafortunadamente pues va a estar deprimido durante por lo menos algunos meses, pero que de todas maneras, digamos que la obligación del empleador en este sentido pues va a ser una obligación de medio y no de resultado. Entonces, la respuesta, como para ser muy concreto, es no se puede entender como una excepción, sin embargo, sí es una forma que va a interpretar digamos, la aplicación de las normas sobre terminación del contrato de trabajo, ¿no? No es lo mismo la interpretación de las normas sobre terminaciones del contrato de trabajo cuando realmente se ve en los expedientes judiciales, se ve una posible arbitrariedad, una falta de necesidad en la terminación, más bien que la terminación pudo, como en ocasiones sucede, pues es de manera caprichosa, sino que en este caso tanto los jueces como el Ministerio del Trabajo va a tener la posibilidad de analizar que sí son medidas que resultan necesarias para mantener la fuente de empleo, ¿no? Juli, si quiere, sigamos con las siguientes. Listo, Juan. ¿Por qué algunos jueces de tutela han considerado que la suspensión del contrato es una violación al principio de estabilidad laboral? Sí, vamos que desafortunadamente los jueces, digamos, la acción de tutela es una acción que desde su concepción en la Constitución digamos, permite que todos los jueces la conozcan. Y el derecho laboral, desafortunadamente, digamos que por un lado afortunado, y es que el derecho laboral tiene un gran nivel de aceptación y de conocimiento y de apropiación por parte de la gente, por parte de sus destinatarios, de la gente, ¿cierto? A uno muchas veces resulta que la empleada doméstica que le ayuda conoce bastante de derecho laboral, por supuesto que no tiene ni idea que es un contrato de agencia comercial o un contrato de distribución, pero sí de derecho laboral conoce y que muchas veces conocen en bastante detalle. Pero este hecho de que la gente exista un conocimiento generalizado público del derecho laboral ha hecho entender que algunos jueces conocen de derecho laboral y algunos jueces son de jurisdicciones absolutamente diferentes. Entonces, en jurisdicciones penales o jurisdicciones civiles se fallan muchas acciones de tutela que desafortunadamente, y lo digo pues con absoluto conocimiento de causa, tienen unas fundamentaciones jurídicas bastante pobres. Y esto, pues, digamos, es un motivo de reflexión tanto para los jueces, para los empresarios, pero pues también para nosotros como abogados, porque posiblemente si lo que los jueces están produciendo no tiene la calidad que uno esperaría, posiblemente también tenemos que cuestionarnos nosotros como abogados diciendo que de pronto yo no fui lo suficientemente contundente en la explicación al juez de cómo es que suceden los fenómenos laborales y cómo es que se debe interpretar la ley laboral, ¿no? Entonces, la respuesta básicamente es, digamos, en el derecho laboral, en las tutelas, acciones de tutelas, no existen propiamente las jurisdicciones, entonces los jueces conocen de todos los temas. Algunos jueces, desafortunadamente, no conocen mucho de derecho laboral y esto se puede haber conjugado con posiblemente unas defensas que no expliquen de una manera, no lo explican con plastilina, no lo expliquen al detalle qué es lo que estamos tratando de decir y no se falle de la manera en la cual uno considera. Igualmente, y no es por realmente por hablar mal de algunos colegas, pero también es que es supremamente exigente que en unas acciones de tutela que te dan, hay veces 4 horas para contestar, se puedan hacer mayores disertaciones o explicaciones sobre las razones que motivan una decisión, ¿no? Perfecto. Juan, ¿es válido el argumento de señalar que el subsidio de la nómina es un límite para que las empresas terminen contratos de trabajo? Nosotros no lo creemos. Nosotros realmente no lo creemos.
Entonces, hay unas pocas referencias. Nosotros la interpretación que le hemos dado a la norma es precisamente este es un subsidio que lo que busca es que no se terminen contratos, pero el decreto de manera contundente, de manera clara, no lo dice. No dice, mientras usted reciba este subsidio, usted no va a poder ejercer la alternativa o la facultad que está en el artículo 64 de la terminación de contratos de trabajo sin justa causa. Digamos, como les comentaba al principio, hay una pequeña referencia que habla de los trabajos que se quieren proteger, pero no se puede interpretar que este decreto limita la posibilidad del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que es hacer despidos, básicamente, sin justa causa. Perfecto, Juan. Juan, ¿cuál es el riesgo, hablando de un tema de estabilidad laboral, que una trabajadora embarazada, en un caso de hoteles, esté asistiendo ahorita a las instalaciones? ¿Y cuál sería la recomendación frente a estos casos? Y también pues realizan la pregunta si, por ejemplo, el hotel decide enviar a la persona a la casa, que cuál sería el tratamiento frente al pago del salario de la persona con estabilidad laboral reforzada. Sí, digamos que lo primero que uno debe entender es entender esa partecita, esa pregunta por partes, y es, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada? La estabilidad laboral reforzada pues es básicamente una protección en contra del despido, ¿cierto? Las mujeres embarazadas no, al igual que por ejemplo los líderes sindicales, su protección a la estabilidad laboral no los protege contra los procesos disciplinarios, no los protege contra por ejemplo, la suspensión del contrato que se puede dar por fuerza mayor, no se los protege contra otro tipo de situaciones diferentes de lo que está contemplado en la ley. Entonces, lo primero que hay que decir es, la estabilidad laboral reforzada, lo que te habla es de la protección contra el despido. Entonces, no tiene que ver con la suspensión del contrato ni con la no prestación del servicio. Si en el caso de esta mujer embarazada estamos viendo que se trata de un caso en el cual la persona no puede asistir o no asiste al trabajo de manera que no se presta el servicio, en principio uno podría considerar que no se causa el derecho al salario, en tanto el salario es la consecuencia del trabajo. Esto por supuesto que va a tener matices, de acuerdo con las circunstancias particulares. Otro punto muy importante es lo que se le está pidiendo a las empresas con relación a aquellas personas que puedan llegar a tener un mayor nivel de riesgo, es garantizar una protección. Es garantizar una protección, no les está diciendo que ellos no puedan trabajar. Y la protección, disculpa, Julián, y la protección tiene que ser adecuada con digamos, con el nivel de riesgo el cual se tenga la persona. Entonces, si tenemos una persona mayor de 60 o 70 años, tenemos una persona con obesidad, con hipertensión, pues la protección pues tiene que ser pues, un poco más importante en estos casos, pero esto no significa pues que estas personas estén exentas de trabajar durante el resto de lo que duren estas medidas y este virus, pues esta desafortunada situación. Juan, hay una pregunta recurrente del público y es si una empresa puede solicitar a los trabajadores presentar carta de renuncia y si existe algún riesgo frente a esta situación. Digamos que, sí, por supuesto que sí, y es la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia lo que ha mencionado con relación a las renuncias es que estas deben ser espontáneas, es decir, no se pueden solicitar. Y de hecho, dentro de la Ley 1010, la Ley 1010 para los que no se acuerden es la ley de acoso, uno de los apartes que se puede llegar a entender como acoso es, digámoslo así, presionar hacia obtener una renuncia. ¿Por qué? Pues porque la renuncia deja a la persona sin un derecho a una indemnización. Entonces, el camino hacia la presión de una renuncia podría llegar a ser considerado acoso. Entonces, es una situación particularmente delicada. Ese sí toca manejarlo pues, con pincitas.
No sería lo más recomendable, es más recomendable en este caso hacer un acuerdo de terminación, que los acuerdos de terminación, como ya lo vamos a ver al final de la charla, los acuerdos de terminación podrían llegar a tener una sugerencia por parte del trabajador, perdón, por parte del empleador, sin que este mismo hecho los vicie como lo vicie como causal de terminación del contrato. Listo, Juan. Y esta última pregunta de esta ronda es si es válido con el nuevo subsidio de nómina revisar el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador para reducir la jornada o que sea solo el pago del salario por medio tiempo. Sí, por supuesto que es válido y es el subsidio a la nómina en este momento, pues como bien lo mencionaba, tiene, si ustedes revisan incluso los considerandos del mismo decreto, que son un poquito largos, lo que busca es proteger el empleo, proteger la fuente de empleo. Es una medida que desafortunadamente llega un poco tarde, pero pues es particularmente lo que se requería, que es un auxilio a favor, digamos, que se otorgue a través de las empresas para que puedan llegar a mantener los empleos. Entonces, doy esta vuelta para dar la respuesta, es porque es fundamental tener en cuenta que el objetivo de esto es mantener el empleo. Y mantener el empleo también se puede hacer con los contratos, digamos, con las reducciones de jornada y de salarios que algunas empresas y algunos hoteles, en particular los que nosotros asesoramos, pues se han visto en la necesidad de hacer. Listo, Juan. Le agradecemos a toda la audiencia por sus preguntas. Vemos que hay bastantes preguntas activas. Vamos a tratar de sintetizar la mayoría y si quiere, Juan, continúe con su exposición y al final hacemos unas preguntas generales. ¿Listo? Gracias. Listo, Juli, las preguntas que vamos a proyectar, ¿las proyectamos, ya las lanzamos por el chat dentro de un momentico o qué? Sí, ya están lanzadas las dos primeras preguntas. Invitamos a toda nuestra audiencia a ingresar al link. Son dos links en el que estamos planteando varias preguntas. Ahí vemos que ya varias personas están contestando, pero por favor, pues les agradecemos que ingresen a los links. Son preguntas muy cortas para que procedamos con la exposición. Listo, Juan. Ok, entonces, la terminación del contrato de trabajo. Juli, cuando le parezca oportuno proyectar las respuestas, me avisa y las proyectamos, ¿vale? Listo, claro que sí. La terminación del contrato de trabajo. Entonces, el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo nos establece diferentes causales sobre los modos o las, digamos, causales para la terminación del contrato de trabajo. Estas causales son bien importantes, son fundamentales en el momento de analizar la terminación del contrato de trabajo. Y es, por ejemplo, la primera, la muerte del trabajador. La muerte del trabajador, si bien suena muy obvio que el contrato terminaría, pues a diferencia, por ejemplo, de lo que sería la muerte del empleador, sí genera la muerte del trabajador genera la terminación del contrato de trabajo y yo creo que muchos de los que están aquí sentados en la charla han tenido la oportunidad de hacer todo el procedimiento de la publicación de los avisos y demás cuando se muere un trabajador y es necesario pagar las acreencias laborales. Pero pues esta es una disposición especial porque, por ejemplo, la muerte del empleador no necesariamente termina el contrato de trabajo. Hay ciertas circunstancias en las que sí y hay otras en las que no. El contrato de trabajo también termina como comienza, de mutuo consentimiento. Es decir, las partes pueden acordar la terminación del contrato de trabajo. Y es un poquito lo que veníamos conversando hace un momentico en la pregunta que me realizaban y es con relación a la renuncia. En este caso sería preferible llegar a un acuerdo, así el acuerdo sea por iniciativa del empleador. Sería mucho más honesto que decirle que hay una renuncia, ¿no? Porque la renuncia, en particular, tenemos que ponernos siempre en el escenario litigioso. Entonces, la renuncia, si el trabajador dentro de 2 meses, 3 meses o un mes nos cuestiona por vía de tutela su terminación de contrato, pues lo primero que va a decir es, me obligaron a renunciar, esta renuncia no tiene ningún sentido dentro de mi vida, dentro de mi
Pero en mi esquema de vida, entre mis necesidades económicas, yo no, ¿cómo así que yo vendría a renunciar así porque sí? Yo no renuncia pues porque existe algún motivo que lo lleva a renunciar, ¿no? Sea que le salió un mejor trabajo, sea que no quiere trabajar durante un periodo, sea que se quiere dedicar a otras actividades o cualquier razón que motive esa decisión. Pero no podemos creer que una renuncia, su único sustento va a estar en la misma prueba porque el documento se presumirá válido. Entonces, esa presunción de validez del documento tendrá un peso importante en un proceso ordinario, pero en un proceso de tutela lo más probable es que el juez se cuestione, bueno, ¿y esta renuncia por qué sale? Esto viene del más allá, más acá, esto de dónde salió. Entonces, en este caso, aplicaríamos en el cual el tema de la sugerencia de la renuncia, sería conveniente incluso uno poder incentivar o poder proponer una terminación de mutuo consentimiento. Por expiración del plazo fijo pactado. Evidentemente, si el contrato tiene un plazo fijo, pues terminará en ese plazo fijo con algunos matices cuando existen situaciones de debilidad manifiesta o de estabilidad laboral reforzada, en algunos casos, también en contratos a término fijo, pues que se den con algunos líderes sindicales. Por terminación de la obra o labor contratada. Entonces, la finalización de la obra, pues evidentemente implica que el contrato pues también termina, porque termina lo que le dio origen a ese contrato, ya no hay más materia de trabajo. Vienen ya los numerales que son un poquito más difíciles de entender. Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, es el E. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Entonces, estos dos numerales los he puesto aquí en cursivas porque son diferentes. Y es, primero, no debemos confundir el permiso para hacer un despido colectivo con el numeral E del artículo 61, que es por la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento. En tanto, son dos procedimientos que, si bien pueden ir de la mano, no necesariamente lo van. Un despido colectivo puede darse, como ya lo vamos a ver más adelante, porque, por ejemplo, fue necesario hacer una inversión que compraron unas nuevas máquinas. Entonces, las máquinas hacen que ya no se necesiten algunas personas. En este caso, pues no se liquida ni clausura la empresa ni el establecimiento, pero sí se hace un despido colectivo, se puede llegar a hacer un despido colectivo. Igualmente, dice el literal F, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Y es aquí, en particular, tenemos que atarlo, esta suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, tenemos que mezclarlo muy bien de manera sistemática con el resto del código, porque el artículo 51 nos establece las causales de suspensión del contrato de trabajo y nos establece que el empleador tiene la posibilidad de solicitarle al Ministerio del Trabajo una autorización para suspender los contratos de trabajo de manera temporal durante menos de 120 días. Y esta suspensión se daría en virtud de esta autorización que daría el Ministerio del Trabajo. Entonces, esta causal F hay que articularla en la anterior, porque en la anterior que representa la suspensión del contrato de trabajo, cuando no se puede ejecutar por más de 120 días, por razones económicas o técnicas o aquellas que se escapan de la voluntad del empleador, porque esto lo que muestra es que ya es una situación permanente, ya no es una situación temporal. Entonces, la causal de suspensión del contrato de trabajo lo que nos habla es de situaciones que sean temporales, que ameriten una temporalidad en esas medidas de suspensión. Ahora, dentro del mismo artículo que nos habla de la suspensión del contrato de trabajo, nos habla de la fuerza mayor. Entonces, la fuerza mayor que impida la ejecución del contrato. Esta causal había sido interpretada por la jurisprudencia de manera también sistémica con la causal F, y es decir, si bien ustedes en este listado no están viendo la fuerza mayor, no la ven porque la fuerza mayor no es una causal
de terminación del contrato de trabajo, la jurisprudencia había dicho que si esa fuerza mayor se entendía como una fuerza mayor que imposibilitara de manera temporal la ejecución del contrato, el contrato se suspendía. Pero si por el contrario teníamos una fuerza mayor que impidiera de manera definitiva o de manera demasiado prolongada, que ya no se puede entender como una temporalidad a corto plazo, sino que ya es una cosa pues a largo plazo, esta fuerza mayor antes la jurisprudencia la consideraba como una causal autónoma que no estaba en este listado para terminar los contratos de trabajo. Es decir, un contrato de trabajo también puede terminar por fuerza mayor, pero esa jurisprudencia varió de tal manera que lo que dice la actual jurisprudencia es que este listado es taxativo y la fuerza mayor definitiva no se debe entender como una causal autónoma de terminación del contrato de trabajo, sino como una causal que necesita ser articulada con la causal E, que si se ocurre esta fuerza mayor, el empleador tendrá que tramitar una liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento para poder terminar los contratos de trabajo. Más adelante vamos a volver a estas dos causales E y F, o sea, la clausura definitiva y a la suspensión de actividades. Por sentencia ejecutoriada también puede llegar a terminar el contrato de trabajo, es decir, un juez puede ordenar que en ciertas circunstancias en las cuales él lo estime conveniente, puede llegar a terminar el contrato de trabajo. Esta es una causal que puede ocurrir con alguna frecuencia en los pleitos. También puede terminar el contrato de trabajo por decisión unilateral. Entonces, la decisión unilateral puede ser del trabajador o puede ser del empleador. Entonces, en los casos contenidos en el artículo 7 del decreto ley 2351 del 65, que son básicamente las justas causas del empleador, las 15 justas causas que tiene el empleador para poder terminar el contrato de trabajo, y las 8 justas causas que tiene el trabajador para poder terminar el contrato, diciendo que es responsabilidad o aduciendo que la terminación se da porque el empleador incurrió en una justa causa. Por ejemplo, el no pago de salarios podría llegar a ser una justa causa para que el trabajador reclame la terminación del contrato o lo que se llama el despido indirecto. También puede terminar el contrato sin justa causa en virtud del artículo 64 reformado por la ley 789. Es otra de las medidas por las cuales puede llegar a terminar el contrato de trabajo. El literal I también nos señala, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato de trabajo. Una causal un poco curiosa, pero pues que sí, eventualmente sucede. Entonces, en las literales E y F, les reitero que el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio del Trabajo e informar por escrito a los trabajadores de este hecho. Incluso, al igual que en el procedimiento de despido colectivo, hay que presentarle al Ministerio del Trabajo la constancia de que se le informó a los trabajadores sobre este trámite. Entonces, esta constancia va a ser una constancia que pues necesariamente se tiene que presentar pues antes de presentar el trámite. Es una cosa un poco circular, pero sí, así funciona. Así es que en la práctica funciona y el ministerio pide el comprobante de que efectivamente se le informó a los trabajadores. Entonces, estos dos casos son básicamente lo que estamos viendo, y es por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, y F por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Es importante tener en cuenta que el Ministerio del Trabajo tiene teóricamente 2 meses para responder esto. Y dice, el incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente. Entonces, esto es lo que dice la norma, pero tenemos que ser absolutamente francos, en particular porque nosotros tenemos alguna cercanía con el Ministerio del Trabajo y conocemos pues, algunos funcionarios que trabajan allá, algunos de ellos bastante buenos funcionarios.
que definitivamente dicen el ministerio difícilmente va a responder esto en 2 meses. Lo usual antes de la pandemia, antes del COVID-19, lo usual es que este trámite tardara cerca de unos 8 meses. Entonces, pues esta disposición no se aterriza mucho en la práctica. Entonces, estos son los modos generales de determinación del contrato de trabajo. Como vamos a ver, no está el despido colectivo, ¿cierto? No es que el Ministerio del Trabajo ordene un despido colectivo como una causal autónoma de determinación del contrato de trabajo. El despido colectivo tiene una regulación particular. Julián. Sí, Juan. ¿Le parece si mandamos la pregunta y ya presentamos qué es lo que las personas piensan de la pregunta? Claro, sí, ¿Cuáles son las respuestas? Sí, ya hay algunas personas que amablemente han contestado. Son 2 preguntas muy puntuales. La primera que nosotros planteamos, pues la voy a leer para que, pues mientras tanto la audiencia los invitamos a que la contesten en los links que les envié por el chat interno. La primera pregunta es, para el 8 de mayo de 2020, desde el inicio de la contingencia por COVID-19, ¿cuántas solicitudes de despido colectivo ha recibido el Ministerio del Trabajo? Hay distintas opciones que nosotros planteamos, 25, 15, 700, vemos que ahí estoy viendo que varias personas siguen contestando, y 49, y también hay otra pregunta que es ¿cuántas solicitudes de suspensiones de contrato ha recibido el Ministerio de Trabajo? Entonces una es de despidos colectivos y otra de suspensiones. Ya hay más de 30 respuestas en algunas, Juan, entonces si quiere esperamos un momento para que más personas contesten. Les recordamos que también todas las preguntas que consideren frente a este tema de terminaciones, frente al tema de despidos colectivos, pues las contestaremos al final de la charla para que sigan planteando. Vemos que en este momento hay más de 271 asistentes, entonces los invitamos a que los que quieran pues participar de las preguntas y las respuestas, pues las vamos a proyectar, Juan. Entonces, si quiere las revisamos, Juan. Ahí estamos viendo en este momento, frente a la pregunta miremos primero las de los despidos colectivos. 32 personas contestaron hasta este momento, 20, ahí siguen contestando, vamos en 33. 2 personas dijeron que se han presentado 25 solicitudes, 2 personas dijeron que 15, 23 dijeron que 700 y 46 personas dijeron que 49. Y frente a la pregunta de las suspensiones, la mayoritaria respuesta ha sido 3.267 y la segunda 1.918, Juan. Ese es el resultado por el momento de las proyecciones. Si quiere usted ahí en la pantalla nuestros participantes pueden ver. Ahí en el link que está proyectando Juan precisamente. Nuestra idea es que estas charlas sean un poco como más amenas, interactivas con ustedes. Como Juan decía, resulta un poco complejo a veces pues la distancia, pero bueno, Juan, miremos las respuestas. Listo, bueno, entonces, como lo decía Julián, digamos, la percepción de las personas, esto tiene muchas lecturas, ¿no? Y es una lectura, puede ser que hay una gran confianza, llamémoslo así, en el Ministerio del Trabajo, tanto así que las personas están haciendo las solicitudes precisamente para que se le autorice los despidos colectivos, si bien las medidas que han anunciado en prensa el ministro de Trabajo es que no está siendo muy dado a autorizar los despidos colectivos. Entonces vemos que hay una percepción de que efectivamente se van a realizar una gran cantidad de despidos colectivos. Esa es la gran consecuencia, la gran conclusión. Igual, eso es en general, por lo menos de los asistentes de esta charla. Vemos que solamente 5 personas han dicho que son 15, 2 han dicho que son 25.
Por supuesto que no vale googlear esto en este momento. Igualmente con las suspensiones. Entonces, hay una enorme percepción de por lo menos el 58% de las personas que estamos aquí reunidas consideran que efectivamente se han presentado 3.267 solicitudes de suspensiones. Acuérdense que la suspensión del contrato, una de las causales es presentarle al ministerio una solicitud para suspender los contratos hasta por 120 días. Esta es una de las causales, ¿no? Hay otras licencias y fuerza mayor y demás, hay otras. Pero nos estamos refiriendo en particular a esta. 12 personas creen que son 1.900, muy pocas. Solamente 3 personas creen que son 429 y pocas personas también, 730, es decir, el 12% cree que son nada más, que son 730. Entonces, en la presentación tenemos que, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, hasta este momento se han presentado 15 solicitudes de autorización de despido colectivo. Son muchas menos de las que estábamos pensando. Pero lo que les digo, esta manera de, esta respuesta pueda llegar a tener diferentes lecturas. Una lectura es que estamos percibiendo que de pronto que por la absolutamente impresionante afectación que el gremio hotelero ha tenido durante estos meses, estamos pensando que de pronto se traslada también a otros sectores, o esa es una lectura, digamos que estamos ampliando lo que está sucediendo en el sector hotelero a otros sectores, o también puede llegar a ser que no existe una confianza en que este mecanismo se vaya a dar de manera rápida, de manera oportuna, o que incluso se vaya a dar. Entonces, solamente 15 empleadores se han animado a hacer esto, de acuerdo con el mismo Ministerio del Trabajo y con el corte a 8 de mayo. Igualmente se han presentado poco más de unas 600 solicitudes de autorización para la suspensión de actividades hasta por 120 días. Yo creo que, en mi opinión personal, y al margen de los comentarios del Ministerio del Trabajo, creo que gran parte de los empleadores no tienen la confianza de que el Ministerio del Trabajo va a ser un aliado para soportar esta pandemia, de modo tal que no acuden a los mecanismos que sí establece la ley para poder soportar para poder llevar estas dificultades. ¿Ok? Entonces, ya después de haber tenido este panorama, vamos a darnos un primer paneo por lo que significa el despido colectivo. Entonces, el despido colectivo está regulado en el artículo 67 de la Ley 50 del 90. Y este artículo 67 modificó lo que se entendía previamente como despido colectivo, de tal manera que lo que en este momento se entiende como despido colectivo es lo que vemos aquí en esta tablita del lado derecho del slide, y vemos cuando un empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores, terminar labores parcial o totalmente, deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo. Entonces, en este momento, el primer mensaje es decirles, el despido colectivo no está en sí mismo prohibido. El despido colectivo no es ilegal. Lo que es ilegal es hacerlo sin obtener la autorización o el permiso en términos de la ley, el permiso del Ministerio del Trabajo. Este permiso lo vamos a tener que tramitar en algunos eventos en los cuales vamos a afectar estos porcentajes de la nómina. Entonces vemos que en empresas con un número superior a 10 e inferior a 50 trabajadores es 30% es el 30% de la nómina, lo que se entendería de trabajadores, lo que se entendería como posibles, lo que se necesita para que pueda llegar a ser considerado
un despido colectivo. Entonces, un despido del 29, 28, 25% de los trabajadores no se va a entender como un despido colectivo. Y asimismo el porcentaje va, digamos que va decreciendo a medida que va subiendo el número de trabajadores en la empresa. Entonces, vale la pena también aclarar que aquí, si esto es tomado de la norma no nos habla ni de trabajadores vinculados a término fijo, ni a término indefinido, ni por la duración de la hora labor, ni nada, nos dice trabajadores. ¿Okay? Entonces vamos a tener que analizar la norma de cara a los despidos de cualquier tipo de trabajador. El segundo bracket, y así lo van a poder seguir mirando, va desde un número superior a 50 e inferior a 100. En este caso, pues va a ser del 20%, con un final de la bracket de la tabla que habla de empresas con un total superior a con más de 1.000 trabajadores, caso en el cual será el 5% de la nómina lo que se va a entender como un despido colectivo. ¿Ok? Entonces, Julián. Sí, Juan, acá estoy. Si quiere, vamos a hacer la otra pregunta para ver cómo estamos respondiendo. Sí, en este momento estoy publicando en el chat nuevamente el link para que los invitamos a todos que las contesten esas dos preguntas cortas. Son preguntas muy rápidas, son preguntas que realmente las hacemos es para ver que, pues en su percepción, algunos de no abogados que consideran frente a este tema. Entonces los invitamos a contestar, son dos preguntas sencillas. Y Juan, si queríamos mirando cuántas personas han contestado, hasta el momento no hay muchas respuestas. Los invitamos a responder, a revisar ahí los conocimientos previos en términos de despidos colectivos, que es un tema muy importante, porque es que, como les mencionaba, el derecho laboral tiene una gran apropiación tanto en empleadores como en trabajadores. En empleadores es un poco más la percepción negativa, pero hay un gran conocimiento de este. Entonces vamos a ver que muchas veces se crean algunas ideas un poco preconcebidas, hay veces se crean como unos, llamémoslo así, mitos urbanos con relación al derecho laboral, y en lo que tiene que ver con despidos colectivos hay varios. Entonces vamos a ver si podemos identificar algunos de estos en particular en esta charla. Aquí solamente tenemos un link, ¿verdad, Julián? Sí, Juan, así es. Aún solo tenemos 7 respuestas. Invitamos a los demás a que respondan. El link está en el chat. Sí, el link está en el chat. Es simplemente darle clic y pues ver las preguntas. A ver, pues ustedes qué consideran. Este tema resulta muy importante por todo esto que Juan nos está diciendo, y además porque, pues, en últimas, los riesgos al final de una configuración del despido colectivo son bien importantes cuando son declarados judicialmente. Entonces, por eso es muy importante para nosotros, pues, que el concepto quede muy claro, y por eso, pues, los invitamos a verificar, a responder. En este momento llevamos 17, Juan. Es absolutamente anónimo, ¿no? Sí, es totalmente anónimo. Acá no nos aparecen las respuestas, sino simplemente, pues, algunos son conocimientos preconcebidos, o otros simplemente puede ser una opinión o a la suerte, ¿no? Ok. Entonces, vemos que no me está saliendo el porcentaje. Más detalles. Ahí está, Juan. Ahí está, exacto. Ahí está el porcentaje de las preguntas. Los invitamos a todos hasta el momento
Hasta el momento llevamos 27 respuestas, ahí va aumentando paulatinamente, ya vamos en 28, si quiere Juan esperemos que de pronto las preguntas son largas, ahí ya está en este momento aumentando. Las preguntas en sí tienen un trasfondo muy importante porque hay que, por ejemplo, la primera pregunta de si el despido colectivo es una terminación con o sin justa causa, resulta muy importante por los efectos jurídicos que ya Juan ahorita les va a comentar, igual que la segunda porque en nuestras consultas en la oficina hemos notado alguna confusión frente a sobre cuáles contratos se tiene que tener en cuenta el despido colectivo. Entonces, Juan, aquí ya hemos aumentado nuestro quórum de respuestas. Juan, si quiere. Listo, entonces vemos en el primer chart, vemos como la respuesta que más consideran como acertada es frente a la pregunta, según la cual el despido colectivo es una terminación con o sin justa causa. Las alternativas, la A es una terminación con justa causa porque es una causal consagrada en la ley. Entonces, la A, vemos que digamos, una parte importante de los asistentes, no la mayoría, pues una parte importante de los asistentes considera que es esta la respuesta, 9, pero esta, desafortunadamente, no es la respuesta. La causal, digamos, el despido colectivo no es una causal consagrada en la ley, y si lo recuerdan en el slide que acabamos de ver, no estaba consagrada como una causal en la ley. Dice la B, es una terminación con justa causa por las condiciones económicas de la empresa. La empresa no quería entrar en esta difícil situación económica. Evidentemente, ninguna empresa, digamos, normalmente no quieren entrar en condiciones económicas. Y fíjense que esta es una respuesta que la pusimos a propósito, porque es una respuesta que apela mucho al sentido común, ¿no? Es una respuesta que si uno dice, hombre, pero si yo no estoy en una mala condición porque yo lo quisiera, realmente es una terminación con justa causa en términos legales. O sea, es una determinación que obedece a una situación que, en este caso en particular, se escapa por motivos que se escapan a la voluntad del empleador. Y desafortunadamente esta no es la respuesta correcta. La empresa, si bien no quería entrar, la terminación que se realiza en virtud de una autorización de despido colectivo es una terminación sin justa causa. Entonces dice la C, es una terminación sin justa causa por no estar contemplada en la ley como una justa causa y los trabajadores no deben asumir las pérdidas del empleador. La C es la respuesta correcta, es decir, la gente que ve toda la cosita verde. Vemos que hay no sé si ven que hay gran parte de los asistentes, incluso que muchos de los que estamos presentes acá, hemos tenido un gran conocimiento de lo que es el derecho laboral, la ejecución de las relaciones laborales, y muchas veces podemos llegar a incurrir en ese tipo de confusiones, ¿no? Vemos que la terminación en virtud de un despido colectivo es una terminación sin justa causa. Finalmente, el rojo decía que es una terminación sin justa causa porque la Corte Constitucional protege al trabajador por principio. Entonces, pues, este no es tampoco, es cierto que la Corte Constitucional de manera permanente protege al trabajador, pero no es la razón por la cual es una terminación sin justa causa. Es una terminación sin justa causa, en tanto no está considerado como una justa causa en ninguna parte. Y efectivamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia pues ha señalado en muchísimos pronunciamientos que se trata de terminaciones sin justa causa, en los cuales procederá el pago de las indemnizaciones correspondientes, y la indemnización podría llegar a estar disminuida en el evento en el cual la empresa no logre un capital particular. Bueno, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Para la configuración del despido colectivo legal se tendrá en cuenta la terminación de los siguientes contratos. El primero dice, entonces, contrato término fijo que se vencieron. O sea, hay 3 personas que consideran que esto debería tenerse en cuenta. Contratos por obra o labor que finalizó la obra. Hay 5 personas que dicen que estos se deberían tener en cuenta. Contratos de los aprendices.
que terminaron, hay 3 personas que dicen que también deberían tener en cuenta los aprendices, pero la abrumante mayoría de los asistentes considera ninguno de los anteriores. Es decir, que cuando vamos a considerar un despido colectivo ilegal dentro de los porcentajes que acabamos de ver en la exposición, no se debe tener en cuenta ni los contratos a término fijo que se vencieron, ni los contratos por obra o labor que efectivamente terminó la obra, o los contratos de los aprendices. Y efectivamente estos tienen razón, no se deben tener en cuenta estos contratos porque en estricto sentido aquí no ha ocurrido un despido, fue una terminación del contrato por unos motivos diferentes. Entonces continuemos con la exposición, pero me gusta poder tener estas oportunidades para poder ir enderezando la charla y, por ejemplo, poderle irle señalando que las terminaciones que si bien se tienen en cuenta todos los tipos de trabajadores, las únicas terminaciones que se deben tener en cuenta son las sin justa causa. Volvamos acá. Entonces, la norma con relación a los despidos colectivos nos señala que nos señala varios elementos. El primero es que nos habla de un periodo de 6 meses, pero la primera pregunta que surge es, bueno, ¿cuál periodo de 6 meses? ¿Desde el 1 de enero del año hasta el 30 de junio? ¿O cuándo? ¿O desde el segundo semestre? ¿O desde abril hasta 6 meses después? ¿Cuándo son esos 6 meses? Entonces, esta es la primera duda que genera la norma. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que la jurisprudencia no ha podido aclarar efectivamente a qué periodo puntual de 6 meses se refiere, por lo cual uno en este tipo de circunstancias debería ser prudente, ¿no? Entonces debería ser prudente y señalar, tener en cuenta cualquier periodo de 6 meses consecutivos dentro del año, tener muy claro cuál es su límite máximo de despidos colectivos en los cuales podría llegar a incurrir. Veíamos en las tablitas y en las respuestas que dice causales de terminación. Entonces veíamos que los contratos que se venzan, los contratos de término fijo que se venzan, o las obras o labores la obra o labor que finalice, no se debe tener en cuenta. Bueno, entonces esta es una interpretación jurisprudencial, porque si leemos la norma del artículo 67, el artículo 67 de la ley 50 del 90, lo que nos dice es cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente, y ahí dice, por causales distintas a las previstas en el artículo 5 ordinal 10 del literal D de esta ley y el artículo séptimo del decreto ley 3165, el decreto ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo. Entonces, este inciso de la ley ha sido aclarado por la jurisprudencia señalando que solo se deben tener en cuenta las terminaciones sin justa causa. Ahora, entonces vámonos un poquito más a las justificaciones. Entonces, las justificaciones para poderle solicitar al Ministerio del Trabajo una autorización o un permiso para hacer un despido colectivo son de razones técnicas o económicas. La norma menciona, dice, la necesidad de adecuarse a la modernización de procesos por objeto de incrementar la productividad. Es decir, si yo compré unas nuevas máquinas, por ejemplo, para mejorar los procesos productivos de la empresa, puede eso ser una justificación para incurrir en un despido colectivo que no sea ilegal, que el ministerio me lo avale. La supresión de procesos, equipos y sistemas, o cuando estos sean obsoletos, que coloquen en desventaja desde un punto de vista competitivo, o cuando, entonces ya vamos por razones económicas, cuando se encuentre en una situación financiera que lo coloque en peligro de entrar en estado de cesación de pagos. Es decir, no necesariamente yo tengo que estar en un estado de cesación de pagos para poder solicitar este tipo de autorizaciones. El mismo riesgo de poderme estar en esta situación podría llegar a justificar este tipo de permisos. Entonces, hay razones técnicas y hay razones económicas que pueden llegar a justificar
la solicitud. Mándese la otra pregunta. Listo, entonces les voy a mandar aquí el siguiente link para que participen. Es una pregunta relativa al trámite frente al Ministerio del Trabajo y sus consecuencias. Acá la estoy publicando por el chat, entonces están muy invitados a contestarla. Es una pregunta muy cortica realmente. Se las voy a leer. Particularmente dice, si se obtiene el permiso del Ministerio del Trabajo para realizar un despido colectivo, ¿los trabajadores podrían demandar por la terminación del contrato? A. Podrían demandar la validez de la resolución del Ministerio del Trabajo. B. No pueden demandar porque ya el Ministerio autorizó el despido colectivo. C. Pueden demandar ante el juez ordinario en tanto tienen derecho a cuestionar diferentes aspectos de la terminación. Y la D es A y C son ciertas. Entonces los invitamos a todos a que sigan participando. El ejercicio está muy interesante y además también pues, nos ayudan a nosotros para verificar todos estos temas porque realmente el despido colectivo es, y más aún frente al Ministerio del Trabajo, como se reflejó de hecho en la primera pregunta, a pesar de que se piensa que el Ministerio del Trabajo pues que tiene la capacidad para hacer y cumplir la norma de los 2 meses, la realidad nos muestra que al 8 de mayo hay muy pocas solicitudes de despido colectivo. Entonces los invitamos a que sigan participando. Ya veo que ya hay 5 respuestas, entonces ahí los invitamos en un minutico para que sigan enviando sus respuestas. Ok, pero vamos a ir adelantando un poquito la charla para no tomarnos más tiempo del que estaba inicialmente presupuestado de hora y media, ¿no? Entonces, bueno, entonces vemos que la gran mayoría de los asistentes, por lo menos, hagámosle un refresh a esto. Si solamente han contestado 5 personas, pero de todas maneras, de las 5 personas que han contestado, la gran mayoría, es decir, el 40%, o sea, digámoslo así, la mayor de las minorías contestó acertadamente, porque la respuesta es A y C es correcta. Entonces, vamos a ver que aun cuando el Ministerio del Trabajo, es decir, aun cuando el Ministerio del Trabajo autorizó el despido colectivo, los trabajadores tienen la posibilidad tanto de demandar el acto administrativo que autoriza el despido colectivo como interponer acciones posteriores. Entonces pueden demandar tanto el acto como el hecho mismo del despido por razones diferentes, o sea, porque tienen algún tipo de estabilidad laboral o cualquier tipo de de razones que ellos consideren que tienen para demandar. Es decir, esto no los limita para demandar. Hay unas ciertas generalidades con el trámite del permiso para despido colectivo. Entonces, se puede tramitar por motivos económicos, en las específicas, son razones técnicas o razones económicas o razones mixtas. Sin embargo, hay unas ciertas generalidades y estas generalidades se tiene que dirigir esta solicitud ante el director territorial de la jurisdicción del domicilio principal de la persona natural o jurídica. Como les comentaba al principio, tiene que adjuntarse la copia de evidencia de la comunicación a los trabajadores. Es un trámite que se tramita por lo que se conocen, los que son abogados conocen como el procedimiento administrativo general, no tiene un procedimiento administrativo especial. Es un trámite que requiere de un concepto técnico-económico o técnico-económico de la subdirección de inspección del Ministerio del Trabajo, es decir, tiene un trámite interno muy particular en el cual participan 2 direcciones del Ministerio del Trabajo, 2 dependencias, llamémoslo así, que es importante tenerlo muy presente en el momento en el cual radiquemos nuestra solicitud. Básicamente, y porque veo que ya se nos está acabando el tiempo, y para finalizar, esta última pregunta, Julino, la vamos a hacer. Dice, la principal consecuencia jurídica, la de la declaratoria del despido colectivo ilegal por parte de la empresa, es básicamente que la empresa tendrá que seguir pagando los salarios y demás acreencias laborales de acuerdo con lo establecido en el artículo 140, es decir, dice la norma que no produce efecto alguno la terminación. No obstante, la jurisprudencia ha matizado esta interpretación de la norma y ha señalado que lo que procede es el pago de los salarios después de la terminación.
Entonces, hay una serie de documentos que se tienen que adjuntar con relación a la solicitud de despido colectivo. Pues básicamente se refieren a la solicitud más los estudios económicos o técnicos que justifiquen la necesidad de incurrir en un despido colectivo. El Ministerio del Trabajo tendrá que hacer unas visitas, tendrá que haber una relación de los trabajadores en las diferentes modalidades de trabajo, tiene que haber una circular interna en la cual se informe a los trabajadores de esta situación, tiene que haber una información de las condiciones de aforados, de prepensión, debilidad manifiesta, maternidad. Todo esto está tomado de la normatividad interna del Ministerio del Trabajo, que tiene este tipo de requisitos, y las planillas de aportes a la seguridad social para que el Ministerio pueda verificar que efectivamente estamos en una situación de cumplimiento con la seguridad social. Ahora, los despidos colectivos son frecuentemente eludidos con los planes de retiro, con los acuerdos de terminación. Con relación a estos acuerdos de terminación, que son más o menos frecuentes, básicamente parten de la base de la necesidad o la posibilidad que tiene el empleador de poderle ofrecer algunas prerrogativas o de poderle ofrecer sencillamente al trabajador que se termine el contrato de trabajo de mutuo acuerdo. Esto no es una posibilidad, no es ilegal, es una posibilidad perfectamente legítima. Así como ha habido unas posibilidades de ofrecer licencias no remuneradas, esto es este procedimiento se debe hacer de manera muy cuidadosa, de manera muy atenta, porque si se hace mal es posible que tengamos acciones de tutelas en sentido contrario. Entonces, esta es una facultad que no solo es un qué, sino que es un cómo. Hay que saber cómo se hace. Se tiene que planear bien. Entonces, en los planes de retiro voluntarios hay que tener unos cuidados especiales, no solo en la planeación, sino en la ejecución. Entonces, se tiene que tener una estructuración de un paquete económico conforme con lo que la empresa pueda llegar a dar, a ofrecer. Entonces, hay empresas que tendrán una posibilidad de ofrecer unos paquetes de compensación bastante más generosos, y en estos momentos estamos frente a una realidad en donde las empresas desafortunadamente no están ofreciendo paquetes particularmente generosos porque la situación es particularmente difícil, es en especial difícil. Hay que hacer una estructuración de un plan de comunicación adecuado, en particular si tenemos organizaciones sindicales. Si tenemos organizaciones sindicales, la comunicación va a ser muy importante, porque en las empresas en las cuales hay organizaciones sindicales vamos a tener una mayor posibilidad de que se nos cuestione de manera, utilizando la jurisdicción de tutela o la jurisdicción ordinaria, las decisiones que se lleguen a tomar con relación a la terminación del contrato. Tenemos que tener una estructuración adecuada de las actuaciones para lograr un registro adecuado de las actuaciones para lograr los acuerdos de terminación. Entonces, como les comentaba al principio, en las acciones de tutela en las cuales vamos a tener que defendernos, en algunas oportunidades vamos a tener que mostrar que actuamos efectivamente con buena fe. Y esta buena fe va a ser difícil de argumentar en el momento en el cual nos encontremos con la acción de tutela. No vamos a tener cómo probarla. Entonces, cuando estemos planeando nuestros planes de retiro, tenemos que tener en mente también la estrategia litigiosa en contra de un eventual cuestionamiento judicial del plan de retiro. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos con esa comunicación, con qué es lo que se va a decir, con quién lo dice, y posiblemente en algunos casos lo mejor será dejar unos registros adecuados, contrariamente a lo que hacen algunas empresas que tratan de no dejar ningún registro. En algunas oportunidades, y en particular de cara a lo que está sucediendo con algunos jueces de tutela que están tumbando los acuerdos de suspensión, vamos a tener que analizar esta situación muy bien para poder actuar en el futuro y que esta situación en la cual desconozcan los acuerdos pues no siga sucediendo, ¿no? En la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que en algunos casos el empleador tiene que hacer medidas de consulta con las organizaciones sindicales antes de adelantar un plan de retiro. Entonces, le señalamos este aparte y terminamos realmente con él,
de la jurisprudencia de la sentencia T-953 de 2005, que se repite en varias sentencias, no son tantas, pero es importante tenerlo en consideración, sobre todo de cara a la eventual defensa, que existe esta jurisprudencia que señala que cuando el empleador planea adoptar medidas en relación con la terminación unilateral y sin justa causa de contratos de trabajo de un grupo de trabajadores sindicalizados, tiene la obligación de informarle previamente a la organización sindical sobre tales proyectos, de brindarle oportunidades de participación al interior de los órganos encargados de planear y adoptar las decisiones que los afecten. El propósito de ello es ofrecer al sindicato la oportunidad de actuar ante el empleador y ante las autoridades en cuyo resorte se encuentra la competencia de las decisiones que planean adoptar, en defensa y representación de los intereses colectivos e individuales. Entonces, estas son algunas jurisprudencias que es importante tener presente su existencia. En algunas oportunidades va a ser necesario consultar, en otras definitivamente no es necesario consultar con la organización sindical, depende mucho de las circunstancias particulares de cada uno de los casos, pero es importante uno tener presente que en algunos casos puede ser importante hacer estas consultas y adicionalmente y saber cómo se hacen estas consultas, de modo tal que no se nos vuelva pues un inconveniente en el futuro. Esto es básicamente lo que serían las consideraciones sobre los planes de retiro, la terminación del contrato de trabajo con un enfoque particular en los despidos colectivos. No sé si, Julián, hay algunas otras preguntas que sea importante adoptar o abordar en este momento. Sí, Juan, hay bastantes preguntas. Agradecemos a todos por su participación activa. Y hay una que realmente me llamó mucho la atención porque creo que es una muestra de lo que es la crisis actual del sector hotelero y pues me permito leerla. Dice lo siguiente, dice: la crisis económica aumenta cada mes más en el gremio hotelero. No somos de primera necesidad. En un mes 1 de crisis marzo se realizó el pago total de nómina. En el mes 2, en abril, vacaciones a las personas que ya tenían su tiempo cumplido. En el mes 3, mayo, trabajo a medio tiempo. ¿Cuáles serían esas estrategias para evitar, en primer lugar, incurrir en despidos colectivos o en terminaciones de contratos, teniendo en cuenta que pues ya la empresa utilizó todos esos medios y que han sido medios pues, recomendados por el Ministerio del Trabajo, Juan? Bueno, excelente pregunta también. El Ministerio del Trabajo está emitiendo una serie de circulares en las cuales, digamos que, da unas líneas generales sobre cuáles serían las alternativas para evitar una pérdida en el empleo. Estas medidas, pues, básicamente eran el cambio de horarios. Esa era una medida que estaba mucho más enfocada en el contagio que en cualquier otra cosa. En promover el teletrabajo. Había otras medidas con relación a las vacaciones. Y había unas medidas con relación a las licencias. El Ministerio de Trabajo, obviamente por asuntos políticos, principalmente mencionaba la licencia remunerada, que es una alternativa que el mismo Ministerio del Trabajo la establecía dentro de la resolución como, comillas, generosa. Entonces, estas son las que el Ministerio, digamos que publicita, pero no son las únicas que hay. Existen más medidas y existen más medidas dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Unas son las licencias no remuneradas, las licencias parcialmente remuneradas, las licencias con el pago de auxilio, el ajuste de las jornadas y de los salarios proporcionalmente. Entonces, estas van a ser medidas que se tienen en este momento para poder afrontar estas dificultades. Adicionalmente, pues se viene durante 3 meses diferentes el auxilio por el 40%, el subsidio de las nóminas por el 40% del valor de la nómina, ¿no? Entonces, estas son algunas de las medidas principales. Hay otras medidas como la revisión del contrato de trabajo, que también es básicamente revisar los pagos salariales y los pagos no salariales desde una perspectiva individual como colectiva. Se puede llegar a hacer, lo que pasa es que necesita cuando se hace de manera individual, pues una planeación un poco menos exigente, pero cuando se realiza de manera colectiva sí hay que hacer algunos análisis adicionales, pero es perfectamente posible y se está logrando hacer.
realidad. Juan, ¿existe algún riesgo litigioso en el caso que una empresa, en este caso un hotel, haya suspendido contratos de trabajo y después de la suspensión decida terminar los contratos sin justa causa? Sí, pues mira, digamos que o sea, uno parte del presupuesto que las muchas figuras que hay en el derecho laboral no le permiten a las personas más estabilidad de lo que sería la ejecución común y corriente de lo que es el contrato de trabajo. Como bien lo hablamos, la estabilidad laboral es un principio general de las relaciones laborales. Entonces, el hecho de tener el contrato suspendido, por lo menos durante un tiempo, no garantiza que ese contrato va a estar vigente. Digamos, no existe una limitación a la posibilidad de hacer terminaciones sin o con justa causa, precisamente porque el contrato está suspendido. Entonces, la posición de nosotros como oficina de abogados, y que creemos que está muy bien sustentada desde lo jurídico, es que es sólido realizar una terminación con o sin justa causa durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo. Perfecto. Juan, me dicen acá por el interno, Claudia, que pues debido a la gran cantidad de preguntas, pues nos alargamos un poquito porque pues este tema claramente pues es, como usted dijo desde el comienzo, es espinoso, entonces pues voy a seguir planteando estas preguntas. Una que me pareció muy llamativa y es qué sucede si en el caso que el Ministerio del Trabajo se extienda más de 2 meses, 3 meses o los 8 meses que usted planteó para la autorización del despido colectivo. ¿Qué soluciones tendría la empresa en ese caso? ¿Qué debería hacer? Porque definitivamente pues ya sus costos operacionales no le dan para pagar una nómina. Sí, bueno, pues digamos que la consecuencia del retraso, pues que como para respondértelo claramente, no aplica un silencio administrativo positivo. Eso descartémoslo, eso no va a suceder. Lo que debemos actuar es ser precavidos, es adelantarse a las circunstancias y es tener presente que el ministerio muy posiblemente se va a demorar más tiempo del que está establecido. En particular porque pues, en nuestras conversaciones con los funcionarios del ministerio nos dicen, nosotros normalmente no tenemos 600 solicitudes de suspensión de autorizaciones para suspender contratos por periodos hasta de 120 días. Normalmente nos tardamos 8 meses, en este caso nos vamos a demorar mucho más. Entonces, digamos que uno podría evidentemente presionar al Ministerio del Trabajo mediante derechos de petición, podría tratar de hacerle un seguimiento bastante más cuidadoso, una marcación hombre a hombre, pues en términos futbolísticos, al funcionario para que trate de agilizarnos el trámite y efectivamente puede llegar a pasar, digamos, este mes también se aprobaron 2 despidos colectivos, de tal manera pues que no se puede pensar tampoco que es papel, que es letra muerta, ¿no? Listo. Juan, ¿qué implicaciones tiene que un empleador no comunique a los trabajadores la solicitud del despido colectivo pues a los trabajadores? Hay una alta posibilidad de que te la nieguen. Es una gran posibilidad. Digamos que en teoría, digamos, dependiendo de lo que suceda con el trámite, incluso si llega a ser aprobado, podría llegar a ser podría llegar a existir una acción de tutela por parte de los trabajadores. Entonces, dependiendo del trámite, porque digamos que el trámite administrativo general establece que se debe dar aviso a todo el que pueda llegar a resultar afectado. Entonces, el mismo ministerio, en principio, ellos tendrían la obligación de avisarle a la organización sindical. Entonces, uno, digamos, dependiendo cómo se dé el trámite, podría llegar a darte lugar a una acción de tutela, pero, digamos, en líneas generales, pues básicamente no te lo van a aprobar, pues porque falta un requisito, ¿no? Falta uno de los requisitos y es muy importante, sería necesario procurar por subsanar la actuación administrativa. Listo. Hay otra pregunta que me llama bastante la atención y es, por ejemplo, en las cadenas hoteleras nacionales, si se llega al caso de hacer cierres de establecimientos
por ejemplo, de algunos hoteles en algunas ciudades, ¿cómo se hace esa verificación si se está incurriendo o no en un despido colectivo? La verificación, bueno, voy a asumir, porque no podemos preguntar exactamente que se aclare la pregunta, pero voy a asumir que la pregunta se refiere a la verificación. Digamos, el Ministerio del Trabajo tiene dentro del trámite que hacer necesariamente, o sea, está dentro del procedimiento interno del Ministerio del Trabajo que tienen que hacer el trámite de verificación y de lo que se llama una inspección. Entonces, esta inspección de donde sale el nombre de inspector del trabajo que tiene que ir allá, la labor del inspector del trabajo es ir a verificar cosas dentro del mundo del derecho laboral. No es tanto hacer trámites, es hacer inspecciones. En en particular existe un requisito particular que es hacer la inspección. Entonces, esa inspección se tiene que hacer y la debería hacer de manera física. Logísticamente es supremamente difícil que lo hagan, es correcto, pero si ellos, digamos que al administrado no se le podría poner esta carga de que se le inadmita o de que no se le apruebe el procedimiento porque el ministerio no hizo la visita. O sea, eso sí no puede llegar a ocurrir. ¿Vale? Entonces, en términos logísticos, el ministerio tiene la obligación de hacerlo y de hecho lo más probable es que lo haga. Yo creería que es lo más probable, con todas las dificultades logísticas del mundo, pero lo más probable es que lo haga. Listo. Juan, en su experiencia, ¿cuáles serían estas estrategias para llevar a cabo un correcto plan de retiro voluntario y cuáles podrían llegar a ser esos riesgos litigiosos de los planes de retiro y cómo se pueden mitigar? Sí, digamos que los planes de retiro, si bien uno hay veces piensa que eso es un formato y que se pueden hacer de manera muy rápida, eso no es tan así, ¿no? Digamos, y lo estamos viviendo en particular en el sector con el tema de los tutelas que han desconocido los acuerdos y han señalado que no son acuerdos válidos, los acuerdos de suspensión del contrato. Entonces, si decretan perfectamente la suspensión, que no es válido el acuerdo de suspensión, pues perfectamente pueden decretar que el acuerdo de terminación tampoco es válido. Entonces, lo primero que uno debe tener en cuenta es, y si quieren me voy a devolver al slide que establece eso. En la estructuración del plan de retiro, vamos, lo ideal es que no exista como único soporte dentro del plan digamos, tenemos que ponernos centrarnos bien en qué empresa estamos hablando, en qué empleador estamos hablando, porque no es lo mismo quien tenga un sindicato en el que tiene un afiliado que el que tiene un sindicato con el 80% de los trabajadores afiliados, del que no tiene ni ha tenido ningún tipo de sindicato en la vida. Entonces, si tenemos una empresa, digámoslo así, con una conflictividad media y tenemos que hacer un plan de retiro voluntario, pues una medida puede llegar a ser es pensar cómo se hacen las sesiones o qué podría llegar a argumentar uno de cara a una acción de tutela futura como que sí agotó el procedimiento de consulta. Entonces, este procedimiento de consulta puede llegar a hacerse de diferentes maneras, ¿no? No existe una única manera, puede ser de manera verbal, puede ser en una reunión, puede ser incluso con un formato como el que le acabamos de mandar a ustedes, en el cual las personas pueden llegar a dar sus opiniones. Vamos, hay diferentes maneras que se podrían llegar a manejar, pero dependiendo del nivel de conflictividad, uno podría llegar a plantear una estrategia que, si bien no sea una estrategia que sea tan papista, pues que vaya a dar al traste con todo desde el primer momento, ni tampoco una estrategia que sea lo suficientemente, digámoslo así, arbitraria o abrupta, que después los trabajadores muy fácilmente puedan llamar y, digamos, puedan interponer una acción de tutela diciendo que les dieron 2 minutos para firmar un contrato de transacción o un acuerdo de terminación y ya, sencillamente, esto. Entonces, digamos, como para responderte claramente, resumirte la respuesta es planear muy bien cuáles serían esos montos económicos que estamos en capacidad de dar, planear cuáles son, por qué estamos en esa situación, planear
cómo se le comunica a los trabajadores esa situación. Planear si desde una perspectiva honesta se tiene la posibilidad de en el futuro reenganchar a los trabajadores o no. Planear los registros que se van a dejar de estas reuniones, porque como les contaba, muchos empleadores no dejan absolutamente ningún registro de estas circunstancias, de todo el proceso, de toda la buena fe que hubo en los planes de retiro. Entonces, dejan de registrar una serie de situaciones que son absolutamente positivas para ellos y que eventualmente, cuando algunas personas malintencionadas cuestionan las terminaciones en acciones de tutela, pues los empleadores se ven con una dificultad probatoria enorme para poder mostrar que efectivamente, primero, era una medida necesaria, que no es capricho de nadie, que no es que el supervisor detesta a uno de los trabajadores o a una serie de trabajadores, no, que son medidas necesarias. Segundo, que se tomaron las medidas paliativas, es decir, por ejemplo, como lo mencionamos hace un rato, que se dieron las vacaciones, que se asignaron las reducciones de salario, que se tomaron todas las medidas que tienen un menor impacto en las personas y que posteriormente la única alternativa que nos quedó es acudir a este tipo de planes de retiro. Entonces, si tenemos bien documentado este tipo de situaciones, es altamente probable que nos vaya bien en las reclamaciones judiciales. Lo que sí no vamos a poder, lo que no va a ser posible es que cuando el día que nos llegue la tutela y nos den un día para contestar, ahí sí vamos a buscar todos los documentos, ¿no? Eso sí va a ser muy difícil. Perfecto, Juan. Agradecemos a toda la audiencia por sus preguntas, así como algunos me han expresado en el chat acá interno. Es un tema muy extenso y pues de antemano pedimos excusas por lo largo que se hizo esta charla, pero pues resulta muy importante para la aplicación y pues para evitar cualquier evento futuro. La última pregunta, Juan, y a los que me han preguntado si las presentaciones se publicarán, sí, Claudia las está enviando. Igual pues por lo extensa, pues al final pues podríamos ver si después pues se puede dar otro espacio, pero pues termino con esta, Juan. Ahorita con todo este tema pues del confinamiento, ¿cómo usted cree que podría hacerse un plan de retiro teniendo en cuenta que todos los trabajadores están, por ejemplo, en sus casas? ¿Qué ideas así como nuevas para implementar este plan de retiro? Digamos que para seguir como se me pregunta por ideas nuevas no sé si han tenido oportunidad de ver los documentos que están firmando los trabajadores de Avianca, y están firmando una serie firmando con un clic, es decir, se les manda una notificación con un link que dice acepto o no acepto. Entonces, es un tipo de medida que se toma, que primero es perfectamente válida. Segundo, va a tener sus consideraciones jurídicas futuras, en tanto es evidentemente un contrato de adhesión, ¿no? Es una cosa donde se dice sí o no. Entonces, es muy particular como tipo de contrato, pero es perfectamente válido y se puede analizar como una alternativa válida ahora que tenemos esta situación de confinamiento, ¿no? Enviarles a los trabajadores un clic en el cual, si cliquean ahí, pues ahí va a estar la aceptación, tal cual como se hace cuando se acepta una aplicación o algunos otros, digamos, programas de licencias y este tipo de cosas. Listo, Juan, hago esta última pregunta porque sí está bien recurrente, y es si existe algún riesgo para las compañías de realizar, por ejemplo, despidos colectivos cuando fueron beneficiarios de los préstamos de Bancoldex o de subsidios de nómina, si existe pues esos riesgos de terminar estos contratos, que es bien recurrente esta pregunta. Sí, mire, es como nosotros lo señalábamos, nosotros consideramos que este tipo de subsidios, si bien tienen como objetivo que las empresas no incurran en despidos, pues tampoco pueden limitar la posibilidad del empleador de hacer los despidos. Entonces, la misma norma nos señala que como limitación está que lo que se obtenga como subsidio efectivamente se pague a los salarios como salario de los trabajadores, pero no está
que se limite la posibilidad de terminación sin justa causa. Entonces, si bien puede llegar a plantearse como muy teóricamente el debate, nosotros consideramos que hay unos serios argumentos para poder defender que sí, efectivamente, es válida la terminación y no se incurre en ningún riesgo ni tributario ni desde lo laboral si se incurre en un despido después de haber recibido este tipo de auxilios o subsidios. Listo, Juan, mil gracias y mil gracias a todos los asistentes. Nuevamente, pues, pedimos excusas por alargarnos un poco, pero pues el tema realmente es como dicen algunos en el chat, es interesante, es extenso y pues es realmente importante. Damos nuevamente gracias a Claudia por el espacio y pues darle muchas gracias a Juan Daniel y a todos ustedes por su paciencia y por su tiempo. No, a ustedes mil gracias por escucharnos, realmente, por darnos la oportunidad de confiar en nosotros. Bueno, en nombre de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, mil gracias al grupo de abogados de Escola. Nos están pidiendo, Juan Daniel, si de pronto presenta la primera diapositiva donde tienen ustedes los datos de Escola. Bueno, a Néstor Julián, muchísimas gracias, al doctor Juan Daniel, también por todo su apoyo. Se me había pasado indicar que el doctor Juan Daniel tiene altos estudios validados por la Organización Internacional del Trabajo, entonces qué mejor que este conferencista que nos ha acompañado, este par de conferencistas que nos han acompañado en el día de hoy. Como les decía el doctor Sasipa, efectivamente, este webinar en próximas horas queda descargado y podrán ustedes encontrarlo y compartirlo con sus diferentes contactos en las redes de Cotelco, en la página web de Cotelco, www.cotelco.org. Y al igual que las presentaciones que nuestros conferencistas del día de hoy nos han presentado. Mil gracias. Y bueno, quedamos en contacto para una nueva oportunidad. Estaremos con Escola Abogados proyectando, si así nos regalan nuevamente y comparten sus conocimientos, un nuevo encuentro laboral. Mil gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Cotelco, Claudia, José, Julián, muchas gracias por todo.